Hola, Hola, ¿cómo andas? Mariano. Un gusto estar acá. El gusto es Espero todo que mío. não te importes com mi portuñol, No, no, para nada. ¿no? No, no. Ya te dije que mi familia es brasilera, viven en Sí. Brasilia, así que los escucho en ese portuñol todo el tiempo. Mismo recién acabo de cortar con el marido de una de mis primas que vive allá y nada, él habla horrible argentino. Así que lo entiendo en la mitad. Él intenta hablar argentino, no español, intenta hablar argentino, entonces es peor todavía, porque quiere hablar lunfardo y se arma un lío, de momento no entiendo nada. Así que Una nada, conf- despreocupado. Vamos a hacer todo lo posible para hacernos entender. Sí, sí, la comunicación es fundamental, crucial. Entonces, Tal cual. un gusto Ahí estar... justo no, ¿Ah? perdóname, sí, No, 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 un gusto estar acá hablando con tú. muchas gracias. Justo Me se gusta comunicó, mucho tu trabajo, me gusta mucho tu trabajo. ¿Ah? Es muchas gracias. una inspiración para nosotros. No. Sí, Mariana. Bueno, Vamos. déjame un segundo así proceso este comentario que me está haciendo Claudia y puedo seguir. Eh, bueno, muchas gracias. Quiero saludar a Rosa, que Rosa fue la que me pasó tu número, ¿bien? Sí, Y Rosa también es una persona que es una colega también, sí. y Mi ella grande está amiga. siempre, sí, tal cual, ese fue su comentario cada vez que se estuvo hablando de vos, y fue el puntapié para que te pueda invitar. Así que nada, le agradezco mucho. Siempre Rosa tiene algún comentario, alguna palabra linda para conmigo, y con eso y todo que no nos conocemos personalmente. Así que bueno, creo que esas son las cosas buenas que sacó la pandemia, ¿no? Sí, sí, certamente. Bueno, hoy dije con un colega que la pandemia obviamente trajo y va a seguir trayendo muchos cambios, ¿no? Pero una de las cosas buenas que trajo la pandemia es que fui conociendo muchos colegas, ¿sí? Y bueno, no solamente de acá de Argentina, sino que fui conociendo colegas de otras partes y bueno, le fuimos sacando como el jugo o algo lindo, ¿no? A todo este caos. ¿Vos cómo lo ves? La creatividad es esto, Mariano. Es esta posibilidad de cambiar las situaciones. ¿Eh? Tal cual, tal cual. Exato. Contame, contame vos, cómo venís llevando este momento tan crítico a nivel social y cómo estás manejándote con el trabajo, ¿no? Difícil, porque acá en Brasil la situación es muy, un poco, no muy, pero quizás muy, un poco caótica, ¿ah? Un poco de caos, porque somos um país muito grande, muito largo, e com muitas diferenças entre as regiões. Então, estamos bem, um pouco melhor acá em Rio de Janeiro, pero outros estados estão pior. Então, há muita inestabilidade. ¿Ah? Y bueno, sigo en cuarentena también, entonces poco trabajo, los pacientes con miedo de Claro, volver a la terapia. tal Entonces, cual. estamos haciendo esto, como compartiendo experiencias y trabajando online. Tal cual. Eh, Río, creo que al igual que San Pablo, fueron los primeros que entraron en estado de cuarentena, ¿puede ser? Sí, creo que sí. Rio, São Paulo, algunos estados del norte de Brasil, Pará, Amazonas, Pará. Y bueno, estamos todavía esperando, ¿no? La situación mejorar. No hay mucho. No, quiero, como ayer estuve hablando con Jackie de Colombia, no quiero hablar de política porque nos estaríamos metiendo en un campo ríspido, pero decime la verdad, Clau, con, con el, con el No, presidente que no sé tienen, política.
Sí. Nada podía salir bien, No, pero bueno, sí, lo, yo lo sufro también por mi familia que está allá en Brasilia. Así que, bueno, nada, espero que esto mejore pronto, ¿no? Para ustedes también. sí, sí. Sí, vamos a ver, no hay certezas, ¿ah? Hay mucha incertidumbre para el futuro, entonces tenemos que nos adaptar a esto, Te ¿eh? entiendo. Sí. ¿Cómo estás haciendo con el trabajo? ¿Cómo te replanteaste la atención, la rehabilitación vestibular en este momento? Es esto, básicamente haciendo consultas online, Ah, en línea, y bueno, una adaptación también, porque para muchos, por ejemplo, para pacientes muy desequilibrados, que necesitan de apoyo del terapeuta, esto es muy difícil, ¿no? Entonces, esses pacientes não volveram todavia. tal cual. Sí, y creo que percebo que hay un aumento de pacientes con mareo perceptual, con mucha ansiedad, Lleno. Sí, sí. muchos pacientes con migraña, porque la ansiedad es un factor. Yeah. Yo, yo, por ejemplo, ya hoy estoy cursando mi 10º día de migraña, Ah, así Mariana. ya me pincharon el traste 2 veces en estos 10 días, así que sí, somos muchos los que Sí. estamos incursionando en alteraciones vestibulares también. Entonces, hacemos mucho mindfulness para esos pacientes, bajar la ansiedad. Tal Es un cual. problema. Vos, Clau, también haces mindfulness, como hablaba Jackie ayer. Sí, sí. También es un instrumento muy bueno para bajar la ansiedad, para manejar esta alta ansiedad de esses pacientes. No solamente bajar la ansiedad, no es solamente una cuestión de relaxamento, pero también una cuestión de conciencia corporal, de conocer tu propio cuerpo. Eso es mindfulness, es hacer las cosas con mucho más atención, es excelente para la atención, entrenar la atención. Entonces, es un tipo de instrumento, de actividad que hago siempre, Tal cual. con todos los pacientes. Creo que Sí, tenemos que tener esa mirada, Mariano. sí, sí. Eh, Es una actividad que ayer hablábamos con Jackie, que bueno, yo también la aplico, y porque no solamente trabaja la parte respiratoria, sino que apunta mucho a la amígdala, ¿no? Al trabajo en la amígdala para bajarla, ¿sí? Hablando para que se entienda, ¿sí? Y que la amígdala esté un poco más relajada, también por explicarlo de alguna manera, y trabaja 100% del punto de vista cognitivo, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Trabaja con la cognición. Tal cual. Entonces es muy bueno, muy bueno. Y la reactividad a todo esto. ¿Ah? El paciente aprende a manejar su reactividad. Esto es muy mindfulness. Entonces, Tal se cual. queda mucho menos reactivo para las situaciones. Aprende a manejar, aprende a Sí. controlarse. Tal cual. A darse como un tiempo, ¿no? Un tiempo para Sí, pensar el movimiento, pensar la acción, ver cómo cuaja y darle un ritmo a esa actividad. exactamente. Este es excelente, es muy bueno para, por ejemplo, trabajarmos con el cerebro predictivo. Tal Entonces, cual. sí, es el cerebro predictivo que hace predicciones, se anticipa. Es un cerebro en mindfulness, está atento, está... Tal Entonces, cual. eh, eh, me gusta mucho.
Y pensamos muchas veces que trabajar con mindfulness es trabajar de una manera muy formal, pero no, podemos hacer esto en movimiento, ¿no? Tal cual. Acciones en movimiento, lentos y atentos. Sí, sí. Siempre, por ahí lo que muchos que no saben o no terminan de entender, creen que porque vas a hacer mindfulness, es como que vas a hacer una clase de yoga o de meditación, y no pasa por ahí. O sí, pero también abarca También, otra montón de sí, áreas. sí, perfecto, perfecto. Usamos también, me gusta mucho el tai chi, el qigong, hago Sí, mucho qigong, entonces son, ¿no? Movimientos muy fluidos, muy fluidos. tal cual. Sí, sí, que de última terminan ayudando y reeducando un accionar, ¿no? Una postura, un equilibrio, ¿sí? Que está Sí, alterado también. sí, sí, es perfecto. Para esto tenemos que entrenar en nosotros. Tal Nosotros cual, tal sí, cual. Sí, es un sí. grande aprendizado. Y me hace bien, es bueno para mí. Sí, obviamente, es como todo, ¿no? Primero lo probamos en uno y después vemos cómo funciona en el otro. Sí, sí, Mariano. Qué bueno. Hace unas palabritas atrás hablaste de algo que creo que se complica mucho cuando tenemos la cabeza muy estresada y más en esta etapa, ¿no? Que estamos pasados de revoluciones y que tiene que ver con la creatividad, ¿bien? Y cuando estuvimos hablando y partiendo de la base, cómo le íbamos a poner el nombre a la charla, creo que enseguida nos pusimos de acuerdo cuál iba a ser el nombre de la charla. Y por eso quiero saber para vos, ¿qué significa la creatividad? Buena pregunta. No hay una definición, no hay, si tú cercas en la internet, no hay definiciones hay muchas definiciones, ¿ah? Porque hay muchas posibilidades, ¿ah? De definir creatividad. Pero básicamente, Mariano, creo que es nuestra capacidad, nuestra habilidad de solucionar problemas de maneras diferentes, usando otras posibilidades. Salir un poquito del automático. Tal cual. Por ejemplo, si estás en la cocina cocinando, haciendo tu desayuno, estás siendo creativo. ¿Ah? Estás mixando, misturando ingredientes, cosas. ¿Ah? Entonces, esto es básico, es una situación de nuestra vida. Eh, entonces, puedes tener los mismos elementos, pero combinarlos de manera diferente. Para esto, un proceso es muy importante, la Tal cual. motivación creativa. ¿Cuál es nuestra motivación para nosotros terapeutas? El paciente, resolver los problemas del paciente. Entonces, es muy bueno porque leo muchos libros sobre creatividad. Todos los dicen que la creatividad es ligada, es unida a la empatía. Tal Porque cual. tienes que resolver un problema que no es tu problema, el problema, teu problema. Ah, sí. Entonces, Mariano, tienes migraña. ¿Qué puedo hacer para te ayudar? Entonces, tengo que ter a tua mirada, não a minha mirada. Sair uma situação egocêntrica para uma situação alocêntrica. ¿Ah? Voy a mirar con tus ojos. Es esto. Entonces, es muy lindo esto, muy interesante. ¿Ah? Tenemos que ter, entrenar la escucha. Tal cual. Sí, sí. Porque muchos terapeutas, cuando estamos hablando, me preguntan, Cláudia, ¿tienes ejercicios para Meniere? ¿Tienes ejercicios para migraña? Y les pregunto, no tengo, porque no sé quién es tu paciente. Tienes que Tal cual. saber quién es el paciente. Tal No cual. importa el ejercicio, importa las posibilidades de ese Tal cual. paciente. Mirá, justo ahí se conectó Marcela Cuenca, que le mando un abrazo grande. Ah, Marcela
es de México, es la colega que estuvo hablando de Parkinson y gerontología, y la otra vez le contaba, y ella me decía a mí que muchas veces el colega está como esperando que le des la comida servida en el plato, ¿no? Entonces, cuando no pasa eso, ¿sí? Que vos le das para que piensen o le das las herramientas y que utilicen los materiales como quieran, sienten como que algo faltó, ¿no? Y por ahí es que estamos también mal acostumbrados, ¿no? A que nos tienen que dar todo como con una fórmula, ¿sí? Sí, Esto mezcla con esto y te da esto y así sucesivamente. Y por eso creo exactamente. que una vez que sabes la base desde el punto de vista neurológico, sabes qué vas a querer trabajar para llegar a eso, ¿no? Claro, Mariano, perfecto. Creo que es una, busca, não sei se como hablamos em espanhol, pero quando cercamos fórmulas, isto é quizá um problema de formação Sí, de la tal cual, educação de los terapeutas. Estamos acostumbrados com muitos protocolos de avaliação, de evaluação e de reabilitação. Então, quando estes não estão como eh, ah, não estão servindo, não estão sendo úteis, o que vamos tal cual, fazer? Não há fórmulas. O processo terapêutico não é linear. É como esto, o paciente tal cual. está melhor, se sente pior. Temos que ter muita flexibilidade, muita abertura, muita flexibilidade para lidar com isto. E também muitas bases teóricas, a teoria, sim, né, para compreender os processos. Então, temos, claro, a teoria é super importante, cursos de formação são super importantes, pero cursos de práticas também, para que Tal possamos cual. ter essa maior flexibilidade. Tá? Há Bien, um neurólogo belga, de Bélgica, que disse que é super importante hacer a escucha del espírito. Me gusta muito este dicho. É importante hacer a escucha del espírito e del cuerpo del paciente. ¿Qué es el espíritu? Nada metafísico, pero la esencia del paciente. Porque tal cual. solamente así vamos a comprender el proceso. Y, bueno, si tú me preguntas, Cláudia, ok, comprendo las posibilidades, las limitaciones de mi paciente, pero ¿cómo hacer? ¿Cómo ser creativo? Y hay un dicho también que creatividad es subtración. Tú no necesitas tener muchas cosas. Tú Tal puedes cual. tener sí, pocas cosas, pero cambiar de manera diferente. Esto es ser creativo. Entonces, Sí, las personas preguntan, ejercicios para pérdidas unilaterales, bilaterales. Pero hay pacientes con pérdidas unilaterales que son peor, que se sienten peor que algunos pacientes con pérdidas bilaterales. tal cual. Sí, sí. Sí, Sí, no, sí. no hay mágica, hay trabajo, hay inspiración. ¿Ah? Bueno, vamos. Si tú me preguntas, ¿dónde buscas tus inspiraciones? Voy a decir, en Mariano, que trabaja con esportes. Sí, muchas inspiraciones, pero Mariano, tenemos las personas, creo que los terapeutas están están haciendo un recorte de la realidad. Quieren trabajar con reflexo el tiempo todo. ¿Ah? Entonces, pero si tú tienes una mirada mucho más integrativa, mucho más multimodal, como chamamos, podemos hacer el entrenamiento de reflexos vestibulares, el entrenamiento de los órganos sensoriales, entrenar la visión, entrenar la propriocepción, la audición, todo eso, el toque, el tacto, los sensores, trabajar con coordinación motora, porque esto es bueno para el cerebelo. El cerebelo es un Tal cual. manager del equilibrio. Entonces, Sí. trabajar
ejercicios cognitivos, hoy estamos, sabemos que hay un grande link cognitivo vestibular. Entonces, el sistema vestibular es mucho linkado en la cognición. Sí, sí, tal cual. Entonces, tenemos que hacer muchas cosas. Hay muchas posibilidades. ¿Por qué solamente entrenar reflexo, reflexo, reflexo? No. Hoy me hiciste reír. Hoy cuando estuvimos charlando un ratito, me hiciste un comentario que me pareció que era muy acertado, ¿no? Que decías que muchas veces el terapeuta, dentro del área de vestibular, se convierte en una persona técnica, ¿no? En un tecnicismo, que está todo el tiempo, bueno, esto lo haces porque tenés esto, esto lo haces porque tenés lo otro, y yo te decía, si pensamos de esa manera, nos limitamos, ¿no? Porque yo dejo de ser kinesiólogo, vos dejás de ser fonoaudióloga, y nos perdemos en ese mundo infinito que es la rehabilitación vestibular. Perfecto. Hay muchos protocolos de evaluación, por ejemplo. Entonces, ¿qué debo hacer? Muchas posibilidades. Entonces, nos demoramos mucho con esto y en lo final del túnel es como esto, es lo mismo. Costumo decir que estamos haciendo rehabilitación como los años 40, con Carlton y Cuxey, lo mismo. Personas utilizan lo mismo protocolo hace años, décadas. ¿Cómo? ¿Todavía se entrega esa hojita o no? ¿Todavía esos ejercicios se siguen entregando? Sí, entonces esa es una mirada muy tecnicista. Hacer lo que la terapia basada en evidencias. Calma. Sí, necesitamos basar nuestra terapia en evidencias, pero Mariano, nem todo es evidencia. Podemos ser más creativos. Costumo dizer porque leo mucho sobre esto, la ciencia hoy es muy reduccionista. Sí. Não tem uma mirada integral. Então, vai estudar reflejo. Michael Schubert estuda reflejo. Bueno, necessitamos de estudos sobre el VOR, pero não podemos nos quedar solamente com isto. E isto é uma possibilidade. Então, exemplo, Schubert, em paper del año pasado, disse: é muito melhor fazer muitas vezes, entrenar, que el paciente entrene muchas veces por día. Sí. Muy bien. Es una mirada del VOR. Está estudiando la performance dinámica del VOR. Pero no nos olvidamos que el paciente es un todo. Para muchos pacientes no es posible entrenar muchas veces por día. ¿Qué vamos a hacer? Sí. ¿Ah? No es posible. Entonces, sí, sí. Yo pienso igual que vos, cuando me he tenido que sentar a leer sobre protocolos y me decías, bueno, este ejercicio lo tiene que hacer tantas cantidades de veces, tantas veces por día, y yo decía, pará, y si no tiene exactamente lo mismo que me está diciendo acá en el libro, pero está dentro de este cuadro, ¿por qué no lo va a hacer en vez de 10? ¿Por qué no lo va a hacer 12? ¿O por qué no lo va a hacer 8 veces? O sea, ¿por qué teníamos que estar así como un caballo? Y bueno, no, suerte que lo explicás de esa manera, porque como hoy estuvimos hablando, no creo en eso, no me baso como en una forma de ir modificando todo el tiempo el trabajo con el paciente, también para estar buscando todo el tiempo la atención, el entusiasmo, trabajar todo el tiempo esa amígdala que está ahí como loca, tirando información. Y bueno, qué mejor que darle también una sensación de seguridad, ¿no? Para que ese paciente pueda moverse y no aburrirse. sí, perfecto, mi amigo. Pensa comigo. Quando um paciente vestibular tem uma lesão, o paciente tem uma lesão vestibular, o sensor vestibular é um sensor muito importante para o equilíbrio, para muitas outras funções cognitivas e de sentido da verticalidade, para nossas representações, memórias internas de equilíbrio, etc. Então,
es un sensor muy importante que está trabajando abajo de un nivel óptimo, de su nivel ideal. Entonces, esto va a causar alteraciones en la dinámica cerebral. Si estudiamos la neuroplasticidad, sabemos que desórdenes auditivas, vestibulares, de visión, hacen cambios en el cerebro. El cerebro tiene que adaptarse. Entonces, pero es un sensor tan importante para nuestra sobrevivencia que el cerebro se queda un poco, como llamamos, ruidoso, con ruido, desarmonía, con desarmonía. Estresado. Entonces, estresado. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es quizás devolver esta armonía un poco con una neuroestimulación, una neuromodulación, como por ejemplo, trabajar con la ansiedad, con elementos de tranquilidad, de bajar un poco ese estrés, haciendo ejercicios integrativos, claro, trabajando reflexos, ok, pero también otras posibilidades, porque si solamente miras en reflejos, en cuestiones, puntos vestibulares, el resultado no es el mejor. Tal cual, tal cual. Y la terapia, creo que la terapia tiene que ser entretenida, divertida. Mucho mejor para un cerebro estresado. Tal Mucho cual. mejor. Sí, sí, tal cual. Cuando tenés un paciente, bien, te llega un paciente a la terapia, ¿sí? ¿Cómo empezás a crear ese vínculo con el paciente trabajando la empatía, ¿no? Que casi que es lo primero que tendríamos que empezar a trabajar una vez que sabemos más o menos la anamnesis del paciente. ¿Cómo vas fomentando esa empatía con el paciente? En primer lugar, escuchando al paciente, sus quejas, porque muchas veces, infelizmente, los médicos, los doctores no tienen tiempo para escuchar los pacientes. Entonces, esta es una realidad, ¿no? Pero muchos terapeutas también, no son solamente los médicos. Sí, hay conozco terapeutas que tienes que hacer esto, esto, eso. No, ese ejercicio es importante, tienes que hacerlo. Entonces, tenemos que, primeramente, conocer a ese paciente, aconselhar a ese paciente. Para eso la escucha, escuchar al paciente es crucial. Bueno, me gusta mucho empezar, ¿cómo decir? Tenemos que... Habla portugués. Que no salga a hablar en portugués, no hay problema. Gracias por el esfuerzo que estás haciendo para hablar en castellano. Pero hablalo en portugués que te vamos a entender igual. Lo siento por mi portuñol. Pero tenemos que, claro, en primer momento tenemos que hacer un rapport, una palabra francesa, rapport, una ligación sí. entre mí y el paciente. Entonces, ¿cómo? Conversando, hablando, con simpatía, en fin, cada uno tiene sus cualidades, sus maneras de hacerlo, aconsejando, estando presente, enfim, muitas possibilidades. Pero é importante, quando começamos uma terapia, não olvidar que devemos, é uma possibilidade, fazer a terapia de uma maneira que chamamos de top-down, de arriba para abajo. Sí. Entonces, ¿qué es esto? Debemos entrenar primeramente los reflexos, los órganos sensoriales y después los reflexos mucho más posturales. Esto es lo que dicen los papers. Pero podemos hacerlo. Sí, claro. Porque, claro, Mariano, es necesario trabajar el VOR. Si tenemos una lesión vestibular, tenemos que hacer adaptación, claro, para que la adaptación postural sea buena. Pero no hay reglas para esto. Entrenamos el VOR
pero también podemos empezar con mindfulness, os reflexos vestibulares posturales também. Então, vai depender de cada paciente. Para uno el VOR es muy difícil y no está apto para hacer otras cosas. Pero para otros, tú puedes hacer el VOR y marcha en las primeras sesiones. Entonces, tenemos que Aparte, tener esa flexibilidad para sí, aparte creo que trabajar el BOR se puede trabajar en forma directa o en forma indirecta, ¿no? Podés estar parándote, no estar pensando 100% que vas a trabajar el BOR, pero lo podés estar trabajando, ¿no? Con ese link, esa ligadura que tiene con la postura, con la vista, con el oído, o sea, vas a poder trabajarlo de diferentes maneras y abordarlo igual. Bueno. Hola, hola, acá estoy. Creo que te había perdido. bueno, incluso el VOR, es posible trabajar el VOR de manera creativa. Tal cual. Sí, podemos trabajar no solamente con un punto, con la letra, no, podemos trabajar esto de muchas maneras. Sí. Y la mayoría de las veces, o por lo menos me pasa a mí, que me es difícil separar trabajar el BOR de trabajar lo cognitivo. O sea, puedo trabajar lo cognitivo y el BOR a la vez. Y no por eso voy a estar diciendo, bueno, este es un ejercicio para BOR, este es un ejercicio para cognitivo, ¿no? Exatamente. Estamos acostumbrados a recortar, a separar as coisas. Tá? Sí. Mas, claro, a terapia deve ser gradual, gradual em termos de dificuldade. Tal cual. Seguro. Sí, pero assim que tão pronto seja possível fazer esta união em cognição, VOR, os exercícios perceptivos de la visión, por exemplo, que são super importantes e super criativos. E utilizamos também cognição, com pantallas coloridas. Então, esto es un ambiente enriquecido. Tal cual. Justo ayer hablábamos con Jackie y yo le nombré 2 test, que los 2 test son para caída, ¿no? Uno que es el de Asmen y otro es el de Tinetti. Y yo le decía que bien, esos 2 test están buenos, trabajan mucho desde el BOR y de la propiocepción, pero que se olvidaban la parte auditiva en el mismo test. Entonces, ¿por qué no trabajar el mismo test con sonidos laterales, con sonidos delante y atrás? Y sabemos que en la calle está lleno de sonidos agregados, ¿no? Perfecto, perfecto. Para el Parkinson, por ejemplo, hay un tipo de estimulación que se llama, no me recuerdo, pero estimulación rítmica, alguna cosa, en que vamos entrenando con ritmo, auditivamente, con sonidos, en ritmo, Eso es muy bueno para el paciente con sí, Parkinson, para el cerebelo, porque el cerebelo es el órgano del ritmo. Sí, tal cual. Sí, entonces, Te sale clarísimo, te entendí todo, no te hagas problema. Lo que vos estás diciendo es el timer. Yo trabajo con el timer, ¿viste? Como para el baterista. Entonces, y podés ir regulando el timer, el tiempo que vos querés que haga los golpes. Y dentro de ese timer estás trabajando también la parte auditiva y estás también trabajando el BOR. Claro, sí. Y el ritmo también. Claro, obvio. Y bueno, vas cambiando el ritmo. Sí, por eso otra vez volvemos a hablar de lo cognitivo. ¿Cómo lo separás? ¿Cómo separar? Sí, tal cual. Sí. Acá te preguntan, dice, espera que se me está yendo la pregunta. Dice, ¿qué recomendación darías para abordar un vestíbulo, bueno, que está alterado en forma bilateral, me parece que dice ahí? Buena pregunta. ¿Quién es este paciente? Porque tengo pacientes con pérdidas bilaterales que
para esses pacientes é possível fazer como treinamento proprioceptivo, treinar o VOR, e não se sentem tão desequilibrados, e não têm muita oscilopsia, pero para outros pacientes que têm, por exemplo, muita oscilopsia, isso é muito mais difícil. Então, não há fórmulas. Pero se tienes um paciente que tem muita oscilopsia, que é muito mal, as ganancias do VOR são muito bajas, bueno, mi recomendación es mucho cuidado, escucha as queixas, muito cuidado. É um paciente que vai estar contigo em terapia por muito mais tempo, um tempo muito mais largo, e vamos fazendo as progressões muito lentas, despacito. Bueno, também podemos treinar o cognitivo, porque é um paciente bilateral que não, sim, claro, pero todo esto para un paciente bilateral que es muy inestable, tenemos que hacerlo con mucho más cuidado. Sí, a veces ese paciente bilateral parece como medio loco lo que voy a decir, pero a veces ese paciente bilateral está más estable que un paciente unilateral. Sí, tengo vídeos de pacientes bilaterales con ojos cerrados sobre una espuma, sobre un fondo, haciendo marcha de ojos cerrados. Es increíble, pero es posible. Sí, Entonces sí, necesitamos, no hay fórmulas, no hay fórmulas. Puedes sustituir un ejercicio para uno unilateral, puedes hacerlo para bilaterales. Tal cual, Pero, sí. Sí. No, a veces me llevo a molestar cuando veo ejercicios que dice, estos ejercicios son para una hipofunción unilateral, estos para una bilateral. Y yo Me río de esto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Si es puro marketing. Claro, tenés dos sistemas vestibulares, uno de cada lado. No, pero bueno, existen y están, y esas cosas están ahí. Pero bueno, nada, suerte que lo decís vos y yo me siento un poco más tranquilo, nada más. Creo que es esto, es marketing. Ejercicios para unilaterales, para bilaterales, para Meniere. Sí, tal cual. Sí, tenemos ejercicios. Tenemos que usar la creatividad. Tal cual. Acá te preguntan, Clau, si sugerís incorporar una evaluación cognitiva en usuarios con pérdida auditiva o alteraciones vestibulares. Bueno, creo que sí, es bueno, pero no estoy acostumbrada a hacer esa evaluación cognitiva. Apenas tento, como fonoaudióloga, Mariano, tenemos una mirada mucho más en estimulación cognitiva. Entonces, es mucho mucho más informal para mí. Por ejemplo, pacientes con un disturbio cerebral. Sabemos que hay consensos hasta para esto sobre una síndrome que se llama síndrome cerebral cognitivo-afectivo. Entonces, para esses pacientes, me está muito claro ter atenção sobre seus processos cognitivos, sobre sua atenção, sobre suas emoções, porque quando temos síndromes cerebrais, por exemplo, temos dificuldade, o paciente tem dificuldade em la inibição, que é uma característica crucial do cerebelo. O cerebelo é o órgão de la inibição, incluso para inibição emocional. Entonces, es un paciente que está muy descontrolado en su marcha táxica, en las cuestiones cognitivas, las cuestiones de la fala, de la lenguaje. Entonces, no estoy acostumbrada a hacer evaluación cognitiva. No estoy, pero sé que hay y creo que es interesante. Sí, creo que es interesante. Recién dijiste algo, Clau, que me parece muy importante, que es con el lenguaje, ¿no? El lenguaje
el chico lo va adquiriendo a medida que va ganando en movimiento, porque va haciendo todo ese control postural que lo puede llevar a una libertad, de una independencia para construir ese lenguaje escrito o oral, pero si no existe el movimiento, obviamente su lenguaje va a estar siempre muy alterado también. Perfecto. Ayer una amiga que tiene un niño con un atraso de lenguaje me preguntó qué ejercicios hago con mi hijo. Él le dice, muévete, hace movimientos, ¿ah? Estimula con movimientos tu niño. Es mucho mejor, estimula el equilibrio, movimiento en general, porque esto es mucho mejor para desarrollar la lenguaje. Muchas veces estamos enfocados en procesos mucho más cognitivos, pero previamente al cognitivo tenemos el movimiento. Tal cual, lejos. Yo me di el gusto, ¿no? En el momento de pandemia, yo hace rato que venía trayendo un proyecto que era vincular el sistema vestibular con el entrenamiento neurodeportivo, que era como yo veo el sistema vestibular, ¿no? Soy un futbolista frustrado, entonces veo el sistema vestibular siempre pensando en un jugador en la cancha o en un gesto deportivo, y así yo empecé a ver el sistema vestibular, ¿no? Desde siendo deportólogo. Y bueno, ahora durante la cuarentena me di el gusto de todo lo que tenía guardado en papeles en la compu, empecé a armar una charla, ¿no? Y ahí salió lo del sistema vestibular, el juego y el entrenamiento neurodeportivo. Y mi idea era partir desde la concepción del movimiento, ¿no? De la concepción del aprendizaje. O sea, el nene va adquiriendo en diferentes etapas diferentes tipos de juegos porque va sintiendo la libertad del movimiento. Y dentro de esa concepción del movimiento va creando su lenguaje, ¿no? Y entre todas las cosas que yo puse ahí en esa charla, que bueno, la estamos acá explorando en la cuarentena, decía que qué difícil es hoy por hoy, en este momento que estamos viviendo, hacer que un chico no se mueva, ¿no? Y cómo de esa manera estamos de alguna forma limitando su crecimiento normal, porque ese nene tiene que estar estimulándose mediante el movimiento. Y cómo hacemos para que en un momento en el cual la computadora, el celular, manejan todo, no vayamos a estar creando chicos también hiperkinéticos, que necesiten todo el tiempo el movimiento, pero están todo el tiempo quietos. Entonces, ¿cómo ves esa concepción del movimiento desde del momento en el cual estamos viviendo, ¿no? Como estamos limitando a nuestros chicos también. Sí, muy interesante, Mariano, porque tengo un niño con pérdida bilateral, entonces tengo que estudiar mucho porque es un niño muy inestable, pero está mucho mejor ahora con la terapia. Bueno, estamos en la pandemia, entonces estoy en contacto con su mamá, diciendo qué hacer. Tienes que movimentar, porque una persona escribió, el movimiento es la base del aprendizaje. Tal cual. ¿Ah? Tal cual. Filogenéticamente, el movimiento, la cognición se creó a partir de una necesidad de explorar el ambiente. Tal cual. ¿Ah? Entonces, claro, en la pandemia, ¿qué vamos a hacer con esos pacientes con una hiperactividad? Que no, porque son trancados. ¿Ah? Es complicado, pero al mismo tiempo tenemos muchos recursos hoy en Internet. Entonces, acá en Instagram, muchas posibilidades de trabajos manuales, de trabajos corporales con niños, con juegos. Me gusta mucho trabajar con juegos, porque juegos es como trabajar con flujo, un flujo de creatividad. ¿Ah? Tal cual. Entonces, es poner a los niños en movimiento
Bueno, podemos hacer incluso el mindfulness para niños también, para que sea, Sí, sí, ¿ah? Es una tal cual. posibilidad, es como un juego, como un juego. Eh, entonces, me pregunto también, porque estão muy concentrados en la vida digital, en los equipos digitales. Eso no es bueno para el desarrollo. Tal cual. ¿Ah? Bueno, Acá te preguntan, Clau, bueno, difícil, ¿no? Porque te preguntan una progresión en una neuritis vestibular. Eh, es que por ahí tener que darle un ejercicio progresivo, también otra vez volveríamos a estar pensando que teníamos que darle como una receta, ¿no? no hay receta, sí, no hay receta. Pero para la neurite, así como para cualquier situación, para cualquier lesión, tenemos que hacer la terapia con cuidado, gradativo. El mejor estímulo para el cerebro es el estímulo gradativo. El cerebro en desarmonía, con ruido, el mejor estímulo son leyes de neuroplasticidad, Mariano. El mejor estímulo es el estímulo gradativo. Vamos poco a poco. No hay ansiedad para los resultados. Entonces va entrenando, mirando las posibilidades de tu paciente. ¿Ah? Y tan pronto el cerebro piensas que aprendió, tienes que... no, hay una frase de Michael Merzenich, que es un grande neurocientista, un super neurocientista, Michael Merzenich, que dice que tan pronto tu cerebro pensa que conoce las respuestas, tiene que hacer nuevas preguntas. Tal Entonces, cual. tan pronto tu paciente está bueno, tiene que desafiar un poquito más, poco a Sí. poco. Sí, yo había puesto siempre evitando el letargo del cerebro, ¿no? Por eso es que estamos todo el tiempo dándole una pizquita más, una pizquita más. Bueno, esto ya lo hizo, bueno, a ver si haces esto otro, y esto otro, y esto otro. Exactamente. Y acá me surge preguntarte cómo haces para manejar la ansiedad de ese paciente. Bien, ese paciente que está con una inestabilidad, no importa cuál, no nos vamos a estar metiendo en una patología, pero sabemos que tiene una alteración vestibular de base y sabes que eso conlleva un montón de manifestaciones emocionales. ¿Cómo manejas ese parámetro emocional dentro de tu terapia? Creo que en primer lugar el paciente tiene que tener confianza en tú, ¿ah? El rapport, porque estás escuchando a este paciente. Entonces, ese, en primer lugar, la posibilidad de segurança de que tú escuchas. Tú estás, estou acá para você. Sempre digo aos meus pacientes, podem me ligar a qualquer momento, eu estou acá. Isso é uma grande coisa, porque nos olvidamos muitas vezes, os pacientes, não são aburridos. Não, são pacientes, né? Bueno, Es esta verdad. es la primera cosa. Entonces, se sienten seguros, mucho más seguros. Aconselhar os pacientes para entender o seu próprio processo. Porque ninguém explica a esses pacientes o próprio processo. Então, explico. Todas as minhas classes ensino a meus pacientes. Todo o que eu ensino nas minhas classes sobre neuroplasticidade, ensino a meus pacientes. Converso, hablo com meus pacientes sobre neuroplasticidade, sobre seus processos. Este é um ponto. O segundo ponto, trabalhar com ansiedade, trabalhamos com mindfulness, é uma possibilidade, com relaxamento, com respiração, porque sabemos que todo isto é super importante, é muito efetivo. Então, Bien. resumindo, relaxamento, atenção e carinho. Sí, tal cual, tal cual. A veces, a veces me pasa que te haces tan partícipe, ¿no?, del problema que tiene el paciente, de esa sintomatología inestable, que le decís, llamame a cualquier hora, no importa qué hora sea, cuándo sea, avísame, ¿no? Y llega un momento que pasa lo inverso, ¿no? Te estás haciendo tanto cargo del paciente que se descuida uno.
Claro, ¿Cómo, claro. cómo encontrás ese equilibrio también? En equilíbrio, sim. Não é fácil, pero porque ao mesmo tempo o paciente se queda um pouco dependente de vocês. Então, Sí, tal tem que soltar, não, confiança. Então, motivá-lo. Cada pequeno passo do paciente positivo, mostrar a esse paciente, mira, estás melhorando, estás progredindo, mira. Então, há que ter um equilíbrio. Não é fácil, não é fácil, mas há que ter um equilíbrio. É complicado. es muy difícil. Sí. Si no, decíselo a mi migraña, entonces. Os pacientes migrañosos são pacientes que necessitam muito de escuta, porque Tal cual, sofrem muito. tal cual. Bueno. Bueno, no sé si alguno quiere hacerle alguna pregunta a Clau. Este es un gran momento porque hablamos entre nosotros dos y por ahí se me perdió alguna pregunta de por ahí dando vuelta, así que este es un gran momento para que le puedan preguntar. Si alguno tiene algo para decirle, algo para acotar. Creo que lo lindo de hablar con Claudia en esta charla fue la amplitud en la cual uno puede moverse dentro del tratamiento y creo que eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Poder convertirnos en lo que somos, profesionales, ¿no? Y no técnicos, así que eso también ayuda al paciente, en realidad. Acá te preguntan si utilizar la realidad virtual. Um pouquinho. Não me gusta muito a realidade virtual. Me gusta muito mais uma reeducação, como os franceses chamam de ecológica, no ambiente do paciente com suas muitas possibilidades. Então, claro, muitas vezes para ver mareo visuais, utilizamos algumas gafas Sí, de de 3D. realidade virtual. Sí, pero esto es muy complicado, Mariana, porque não pode piorar os sintomas e muitas vezes pioram os sintomas dos pacientes. A realidade virtual, se tienes um super equipo, não é acessível ao paciente. O paciente tem que volver a sua clínica, a sua consulta muitas vezes, e isto é custoso. Então, prefiro utilizar a criatividade. Hacer ejercicios mucho más fisiológicos. Sí, aparte, contestando ahí a la pregunta de lo que tiene que ver con la realidad virtual, hay que ver bien qué lo querés trabajar, porque si vos estás queriendo trabajar con la Wii, por ejemplo, vas a estar trabajando mucho más una visión central. Pero sí, si vos querés trabajar con los lentes y querés hacer una realidad virtual en 3D, vas a querer trabajar más sobre lo periférico. Entonces, bueno, vas a tener que buscar primero qué querés trabajar o qué vas a querer potenciar y después ves a ver cuáles de los sistemas vas a poder usar. Perfecto, perfecto. E mira, não podemos olvidar que o paciente tem que ter isso em sua casa ou volver à clínica. Então, acá em Brasil, muitas vezes não é possível, porque muitas pessoas não têm dinheiro para pagar muitas consultas e tal cual. Então, é isto. Primeiro, temos que compreender o que queremos, desejamos fazer, treinar com a realidade virtual, como tu dices, muito bem. E bueno, pensar que não é possível para todos os pacientes. Trabalhei muito com UI também, e era bueno, muy divertido, entretenido, pero para muitos pacientes, por uma vez a la semana, cada semana, não eras muito funcional. Tal cual, tal cual. Es una herramienta más. Sí, sí. Acá... Perdón. Acá terapias individuales, sí. Sí, gracias, Mira, Marilina está más atento ella que yo. Que nosotros. Gracias, Marilina. Vengo con delay yo, me quedé en la pregunta anterior. Sí, para la reeducación vestibular,
que me gusta este nombre, este término, la reeducación, porque hacemos la aprendizaje también, una nueva aprendizaje. Hago esto individualmente, para cada uno, porque cada uno es diferente, pero cuando esos pacientes van a tener una alta terapéutica. Sí, un alta. Sí, terminan la terapia, les propongo que los convido a hacer é uma possibilidade, hacer em grupo, como uma continuação, como especialmente para ansiosos, para as pessoas ansiosas, porque é uma questão muito social, entrenar em grupo é bueno para socializar. Então, tenho um programa terapêutico para entrenar o equilíbrio em grupo. Mucho más para añosos. Sí. Pero no me gusta trabajar en grupo para rehabilitar. No, no es posible. No. A mí tampoco. Yo me atrevo a comentarles. Yo al principio el paciente obviamente lo trabajo en forma individual porque la empatía se crea de otra manera, el espacio es diferente y la evolución de los pacientes es diferente aunque tengan la misma patología, ¿no? Pero después me fui dando cuenta que cuando los pacientes van avanzando y ya se sienten más seguros en esa evolución, en esa reeducación del paciente, los intento poner con otro paciente que esté más o menos en un mismo nivel, porque es algo inherente al ser humano que es querer competir, ¿no? En esa competencia con el otro paciente y en esa competencia se van como retroalimentando, ¿no? O están todo el tiempo queriendo hacer o un poquito más rápido, o un poquito más difícil, ¿sí? O complejizando el gesto. Así que bueno, cuando tengo la posibilidad, intento sumar a dos, pero cuando ya están en un grado avanzado. Un grado avanzado. Muy interesante esto. La competitividad es también una cooperación. Uno ayuda al otro. Entonces sí. Es bueno. Lo que se pasa con mis añosas y se quedaron muy amigas. Iba a decir lo mismo. Se pasan los números, se esperan, toman algo cuando salen. Genial, genial. Me gusta mucho. Eso ayuda mucho al paciente con vértigo, porque va sintiendo la seguridad, que por ahí le falta todavía un poquito, y la va retroalimentando también con el otro paciente. Exacto, perfecto. Es como un conforto. Claro. Solamente yo que tengo problemas, no, mira, somos amigos, tenemos el mismo problema. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás mareada hoy? Claro, sí. No, y viste que se están esperando y se dicen, no, yo me siento mucho mejor. No, yo también me siento un poco mejor. Y ahí, por ahí, si alguna de las dos no se sentía bien, a partir de ahí ya se sienten bien. Sí. Muy entretenido, muy bueno. Me gusta mucho, me gusta mucho. Acá te dice, bueno, dice que nos vamos haciendo amigos como Argentina-Brasil, dicen por acá. ¡Qué bueno! Siempre que no juguemos al fútbol, todo bien. Sí. Hasta ese momento. Somos un poco rebeldes. Tal cual. Estoy muy rebelde. Tal cual. Me recuerdo de los tiempos de mi adolescencia, como eras un poco, no rebelde en términos de conductuales, pero me gustaba mucho cuestionar, por esto me graduar en comunicación social, y comprender los procesos de comunicación. Entonces, tenemos que tener la análisis crítica de nuestra propia terapia. Esto es súper importante, Mariano. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Es bueno? ¿No está bueno? Sí, tal cual. Sí. Y si hay que pegar un volantazo y cambiar de dirección, no hay que temer y hay que hacerlo igual. Sin problema, con mucha humildad, sin problemas. Sí, tal Nosotros cual. también hacemos errores, entonces no somos perfectos, podemos cambiar el camino sin problemas. Buenísimo. Qué bueno escucharlo con esa simpleza, ¿no? Porque a veces uno
con esa idea de, no sé si la palabra es omnipresencia, omnipotencia, ¿sí? Intentás todo el tiempo buscar una solución al problema del paciente y a veces no la encontrás y tenés que salir a golpearle la puerta a otro colega y bueno, eso también habla bien de uno, ¿no? También. Sí, perfecto. Creo que cuando tenemos un poco más de experiencia, ¿ah? Nos quedamos un poco arrogantes, no sé cómo, no sé si es la palabra en Sí, español, sí. un poco hinchados de nuestro propio ego, estamos egocéntricos. La minha mirada es la contraria, el opuesto. ¿Ah? Tenemos que ser humildes siempre, no sabemos todo, estamos siempre estudiando. El otoneurología es como una utopía. Sí, tal cual. Sí, li isso en un libro de un neurólogo inglés, un libro muy antiguo, muy decía esto: otoneurología es una utopía, es una quimera, porque siempre está avanzando como la ciencia, es como un sueño, no consigues alcanzar, Claro, no llegas nunca. nunca. Qué bueno, Sí, iba a decir eso. sin Sí. problemas. Eh, Preguntaron por allá arriba si había un protocolo de, bueno, no importa, si había un protocolo de tratamiento cognitivo del punto de vista motor. No hay protocolos, Mariano. ¿Tú tienes algún protocolo? No hay protocolos. Yo, No, 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 yo no. no. Trabajar con cognición es trabajar con la lenguaje, con colores, con números, con dichos, con música, con ritmo, todo eso es Sí, cognición. Entonces sí, tal cual. no hay un protocolo, no necesitamos de protocolos. ¿Ah? No, Necesitamos de tal cual. buenas ideas y Sí, escribir nuestras ideas, ¿ah? Y y tal cual. anotar, esto, y cambiar las Yo, ideas, cambiar. yo siempre digo, bueno, hoy por hoy me toca atender los pacientes vestibulares y los atiendo en sus domicilios. Y siempre les digo que cuando estoy en el auto, camino hacia el domicilio del paciente, voy pensando los ejercicios que quiero que haga el paciente. Y cuando llego, hay veces que se los puedo aplicar y otras veces no, porque el paciente se encuentra en otra Exacto. situación, se encuentra de otra manera, se encuentra que tuvo más síntomas, tuvo más inestabilidad. Así que bueno, te vas readaptando al estado actual de ese paciente, ¿no? Sí, exactamente, perfecto. Muchas veces también ocurre lo mismo. Estoy pensando en qué ejercicio vamos a hacer, programo algunos ejercicios y ese paciente está completamente, no está bueno, no está bien, en fin, no es posible en este día, este momento, hacerlo, lo que programamos. Pero al contrario también, muchas veces pensamos que vamos a hacer solamente esto, el paciente está súper receptivo, súper bien, y muchas veces también es una posibilidad que el paciente, Mariano, crea sus propios ejercicios, que me dice, Tal oh, cual, no, sí, que podemos hacer esto como de esta manera. Sí, como no tal pensé cual. previamente. Entonces es Es, muy bueno sí, cambio, ¿eh? Esa troca. sí, cambia, Con, sí. sí, Aparte, está ya sabido que cuando trabajás un ejercicio y si los ejercicios son lo más parecido a sus actividades propias de la vida diaria, el paciente lo graba 2 veces o hasta 3 veces si vos le estás dando un ejercicio aislado de, no sé, caminar por la línea. Pero si en ese caminar por la línea le decís, bueno, caminá sabiendo que tenés que ir a agarrar un plato arriba de la mesada, bueno, el paciente está pensando esa situación, se está traspolando a su cocina, al plato, el lugar, la mirada, el paso, la distancia, y todo eso es cognitivo, o sea, eso es cognitivo. sí.
es buenísimo, buenísimo, porque está creando, el propio paciente crea esas cosas, esas posibilidades. Entonces, Claro, me gusta mucho, soy muy flexible. ¿Puede hacer esto de esta manera? Sí, sí, puede, ¿por qué no? Vamos a ver cómo se queda esto. Entonces, es eso, no hay fórmulas para la creatividad, volviendo, tal ¿no? cual, Eh, tal cual. Son posibilidades, y esto es tan rico. Por eso, que acá Laura, por ejemplo, decía que cuenta y lo que le falta para, dice, yo trabajo con objetivos funcionales y evalúo qué tiene el paciente, con qué cuenta y con lo que cuenta, quiero decir, y lo que le falta para cumplir los objetivos. Yo me voy a tomar el atrevimiento, ¿sí? Y Sí. obviamente no quiere decir que yo tenga la razón, ¿sí? A veces los objetivos son muy subjetivos también, porque ese objetivo hay que ubicarse en el contexto social de ese paciente y por ahí el objetivo simplemente es poder subir al auto y manejarlo, o otro, el objetivo es poder volver a la cancha de fútbol y tener el menos gasto de energía posible y el gesto más específico. Entonces a veces ese objetivo es como momentáneo o en el día a día, y lo vas modificando, es como que estás todo el tiempo llevándolo un poquito más al paciente. Pero bueno, nada, es Sí, perfecto, perfecto. Todo eso es muy subjetivo. La terapia es, cualquier terapia es muy subjetiva. ¿Ah? claro, Entonces, es esto. Tenemos objetivos generales. sí, claro, obvio, A cada sesión tenemos los objetivos de esta sesión. tal Y cual. para esto, el terapeuta tiene que tener mucha flexibilidad, porque Sí, si programa una cosa y no va a poder hacer, ¿eh? No va a ser posible hacerla, esta cosa, esos ejercicios, tiene que momentáneamente hacer, crear, ¿eh? tal Crear, cual, tiene que crear. El tal paciente cual. está adelante de ustedes, está acá. Entonces, para esto, Mariano, como hablamos, es súper necesario tener un embasamiento teórico, conocimientos de los sistemas, no solamente del sistema vestibular, ¿ah? Conocimientos de posibilidades, qué es la cognición, ¿no? Cuáles son los procesos cognitivos, conocimientos de percepción de los órganos sensoriales y perceptivos, ¿ah? Tal, Todo esto tal para cual, hacer una terapia mucho más integrada. tal cual. Bueno, nada, qué sé yo. Me, yo puedo decir que me saqué las ganas de hablar con vos. Así que Ah, estoy agradecido que pudimos charlar un ratito. Le tengo que agradecer a Rosa también. Y bueno, le tengo que agradecer a todos los colegas que se prendieron acá y siguen ahí. Les pido disculpas que se cortó. No sé por qué Instagram me dejó de avisar ahora. Así que lo voy a tener que ir controlando con el reloj. hola, Jackie. De Eh, verdad. Así sí, que, sí, bueno, yo te agradezco. Soy yo que agradezco, porque agradezco a Rosi, porque es bueno estar hablando con ustedes con una mirada diferente. Creo que tenemos una mirada mucho parecida, pero sí, hablar de esto, ¿ah? En las redes sociales, súper importante, Mariano, porque creo esto, estamos haciendo esto la terapia de una manera muy tecnicista, ¿ah? Y tenemos que por eso me gusta la terapia más europea. La terapia americana es muy tecnicista, equipos. No tengo equipo en mi consulta, no necesito de equipos en la terapia, no tengo. ¿No? Son costosos. Entonces, es son, eso. de verdad, son cosas. Pero tenemos equipos de bajo costo, como pelotas, paños, muchas posibilidades, que es Tal mucho cual. más enriquecido creo. ¿Ah?
Tal cual. Eso, es eso. Tenemos que cambiar un poco esta mirada de una rehabilitación basada en protocolos. No, vamos a ser libres con propiedad, con conocimiento, con responsabilidad, Tal cual, sobre todo. pero con un poquito de rebeldía. Eso tiene que estar siempre, ¿no? Sí. Tal cual. Bueno, Ah, te Gabriela, agradezco, te agradezco muchísimo. Espero que, bueno, ya va a existir en algún momento la posibilidad y la oportunidad para que nos podamos conocer personalmente. Deseo que te cuides mucho, gracias, que Mariana. Ustedes salgamos también. de esta situación cuando Sí, se pueda. sí, sí. Ay, qué bueno. Súper gracias. Estou acá para vocês e para todos que super agradeço a todas as pessoas que estiveram com nós outros. Lo siento por mi portuñol, pero No, esto fue espero clarísimo, en serio. clarísimo. Fue muy claro, al contrario, Ah, qué hiciste bueno. mucho esfuerzo para poder eh, que te entendamos todo el tiempo. Así que nada, agradecido, creo que todos Estamos agradecemos. de portas abertas para vocês em Rio de Janeiro. Tienes que conhecer o Rio de Janeiro, as praias. Tal cual, Vai es ficar increíble. apaixonado. No conozco, así que en algún momento voy a ir. Ah, vamos hacer este encuentro. Tan pronto sea posible, nos vemos. Te tomo la palabra. Te, te mando muchos besos y bueno, Ah, cuídate mucho, ¿sí? gracias, Mariano. Besos para ustedes también. Super gracias.